Muy buenos días, queridos alumnos del curso de Bibliología y Hermenéutica del Seminario Teológico Bautista de Lima. Sean bienvenidos una vez más a esta serie de enseñanzas, las cuales el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante acerca de la preservación, cómo Dios ha preservado su palabra a través de los siglos. Las semanas, las dos últimas semanas pasadas hemos estado hablando acerca de las implicaciones de la inspiración, pero hoy queremos abordar un nuevo tema y ver cómo se formó el canon del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, qué es el canon, qué es la canonicidad, por qué o cómo obtuvieron su calificación de inspirados los diversos libros que conforman la Biblia. Y ese es un tema muy importante porque es el cumplimiento de la promesa de Dios de preservar su palabra a través de los siglos para que todos los hombres puedan tener al alcance de la mano la voluntad revelada de Dios. Así que vamos a empezar con este tema muy interesante, pero primero quiero dejarles con un video que nos va a ayudar a entender un poco mejor y que nos va a servir como introducción a este tema que vamos a tocar el día de hoy. The Bible, a book of books. Nowadays, the Bible is frequently printed as one book. But for more than 1,000 years, most people encountered the Bible as a library of multiple volumes or multiple scrolls. In light of this history, it's not so surprising that not all Bibles today contain exactly the same set of books. But if the Bible isn't always the same, then what do we mean when we talk about the Bible? The Bible is a collection. Specifically, it's the full collection of books that Jewish and Christian communities around the world have historically accepted as being uniquely authoritative. The Jewish Bible today is known as the Tanakh. It contains the Torah, the Nevi'im, and the Ketuvim. The Christian Bible contains the Old Testament and the New Testament. Each testament contains several smaller collections. The biggest difference between the Jewish Tanakh and the Christian Bible is the New Testament. Most Christian traditions today agree that the New Testament contains 27 books. By contrast, major Christian traditions disagree about how many books belong in the Old Testament. The Protestant Old Testament matches the Jewish Tanakh in content, but some books are organized differently. The Roman Catholic Old Testament matches the Protestant Bible in organization, but the Catholic Old Testament contains more books. Eastern Orthodox Christians have even more books in their Old Testaments. Why do different Christian traditions have the same New Testament, but disagree about the part of the Bible they share with Judaism? The answer is timing. Have you ever thought about how different books became part of the Bible? Each book went through at least 3 basic stages. First, it was composed. Second, it was circulated and used, first on a smaller scale and then more widely. In many cases, it was also collected together with related books. Lastly, all the books and smaller collections were confirmed as part of a closed canon. This happened when most communities who used these books officially agreed that no more books should be added to or subtracted from the overall collection. This process finalized the Bible of today. For the New Testament, this process took place between the 1st and 4th centuries. The Gospels and the Pauline epistles were used widely as collections from the 2nd century onward. Different communities used various other books for a few centuries longer. Official agreement was established in the late 300s. The divisions between today's major Christian traditions all occurred later. The overall process that produced the Jewish Tanakh was similar, but the timing was different. The Torah and Prophets were well-established collections by the 2nd century BC. Different communities used various other books for a few centuries longer. During this period, Judaism was diverse. In the 1st century AD, Christianity was born as a variety of Judaism. After the Romans destroyed the temple in Jerusalem, some varieties of Judaism died out, and Christianity gradually became a separate movement. The widespread Jewish agreement about the law and the prophets before the birth of Christianity explains why the differences between Christian Bibles in the Old Testament today are limited to a small percentage of books. The differences that remain were inherited before the Tanakh became the single official version of the Jewish Bible.
Long ago, many communities through many centuries produced the Bibles we have today. The formation of this book is a testament to Jewish and Christian belief that God works through human history. Muy bien, un poquito después de haber visto este pequeño video introductorio donde nos habla acerca de la formación del canon del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento y de cómo algunas confesiones cristianas varían en cuanto a la cantidad de libros que reconocen como inspirados. Primero tenemos que definir el término canon, canonicidad y canonización. Lo primero que tendríamos que decir es que el vocablo o el término canon hace referencia a la norma o a la regla, llamémoslo así, por medio del cual se evalúa en los libros de contenido doctrinal de la fe cristiana. La idea aquí es que el canon es el conjunto cerrado de libros considerados según la norma establecida o definida como tal, se consideran palabra de Dios. En el caso de la religión cristiana, estamos hablando de los 66 libros de las Sagradas Escrituras, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, y estos son el canon de las Escrituras, ¿no? Los libros reconocidos oficialmente por el cristianismo desde sus primeros siglos como los libros inspirados por Dios. La palabra canonicidad más bien se refiere no tanto al conjunto del libro, sino más bien a la calidad divina que un libro debe de poseer para ser considerado parte de las Sagradas Escrituras. La canonicidad tiene que ver más bien no con la iglesia que lo define como parte del canon, sino como un atributo propio del mismo libro, que tiene que ver con la armonía con las otras partes de las escrituras, con su belleza y estilo literario, con la autoridad que reclama el mismo libro como palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver unas diapositivas más adelante cuando hablamos de que el canon es autoatestiguador, ¿no? El mismo libro proclama que él mismo es las Sagradas Escrituras o la palabra de Dios. También hay que entender que canonización es el proceso más bien por medio del cual la Iglesia en su determinado momento llegó a considerar a los libros mencionados como parte del canon de las Escrituras, basados en los atributos de canonicidad que cada uno de estos libros debían poseer, y aquellos libros que no poseían esos atributos de canonicidad y no eran respaldados por la Iglesia en su conjunto, entonces simplemente no fueron considerados como parte del canon, aunque algunas confesiones como la Iglesia Católica Romana sí consideran algunos libros como parte de un segundo canon o deuterocanónicos. Estos libros no tienen el apoyo de la Iglesia cristiana, por lo tanto no son considerados como parte, en este caso como parte del canon de las Escrituras. Cuando hablamos del canon como autoatestiguador, estamos hablando de que la principal característica que buscamos en un libro para considerarlo inspirado o no es esta calidad de autoatestiguador. Quiere decir que la escritura valida la escritura misma. La escritura reclama ser la palabra de Dios, y eso es importante de entender porque los escritores bíblicos no tenían temor de decir que sus escritos eran las Sagradas Escrituras, que sus escritos eran la palabra de Dios, y no tenían temor de decir esto dice Dios o así dice el Señor, porque justamente eran las palabras de Dios. Eso es muy importante de poder entender. Si bien es cierto, no tenemos una lista o un índice de contenido que nos digan qué libros deben ser parte de la escritura, del canon de la escritura, sí hay algunos criterios, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a poder, que nos ayudan a poder filtrar cuáles libros sí deben ser considerados dentro del canon y cuáles no. El primero ya lo hemos visto, es el principio autoatestiguador, pero no es el único. Hay otros principios más o que nos ayudan para que al poder aplicarlos a determinado libro de las Sagradas Escrituras nos permite entender si realmente ese libro pertenece al conjunto de libros inspirados por Dios o no. El primer principio que pudiéramos ver, por ejemplo, es la exposición providencial.
Esto quiere decir que si Dios, o mejor dicho, Dios ha querido y ha preservado su palabra a través de los siglos, y eso significa no solamente de manera general a la colección de libros conocido como la Biblia, pero también a cada libro en particular. Entonces, si hay algún libro que Dios ha permitido que se preserve a lo largo de los siglos, es porque justamente ese libro es la palabra de Dios y Dios lo ha preservado para su pueblo. Si hay algún libro que se ha perdido a lo largo de los siglos, pues definitivamente Dios no permitió que sea preservado, y esta es una característica que nos ayuda a entender que ese libro oculto o perdido no era parte del canon porque Dios no lo preservó. Esa es la primera razón. Segundo principio, los atributos de la canonicidad, los atributos de canonicidad, que era justamente lo que le decía hace un momento, que son ciertos rasgos, son ciertas marcas divinas que cada libro en particular debe de poseer, que en conjunto con los demás libros forman una armonía que podemos encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis, una armonía, un estilo, que si bien es cierto, son estilos diferentes y formas de escribir diferentes, hay una armonía, aún así, hay una unicidad de tema, hay unas cualidades de autoridad y hay unas cualidades supremas en la palabra, en esos libros que nos hacen entender que son la palabra de Dios. Por ejemplo, en primer lugar, las cualidades divinas, ¿no? Y eso lo podemos entender, hermanos, porque la misma Biblia dice que la palabra de Dios es perfecta, ¿no? Eso quiere decir sin errores, inerrante, sin fallas. Entonces, si vamos a considerar un libro, si vamos a examinar un libro para poder ver si debe ser incluido en el canon o no, entonces tiene que manifestar estas mismas cualidades de belleza, de perfección, de integridad en su contenido y de ausencia de errores. Si encontramos un libro que tenga errores o discrepancias tanto dentro de sí mismo como en conjunto con los demás libros de la palabra de Dios, definitivamente entonces ya está violando ese principio de canonicidad y no puede ser considerado como libro inspirado por Dios. Otro atributo de canonicidad o otro punto importante a considerar es o tiene que ver con la recepción corporativa del libro, ¿no? Si con la aprobación mayoritaria de las iglesias locales en el tiempo en el cual se definió el canon. Si las iglesias no rechazaban y no consideraban este libro como inspirado por Dios, entonces no era considerado dentro del canon de las escrituras. Pero si las iglesias y los ancianos y obispos de aquella época consideraron de recepción general, de aceptación universal, tal o cual libro de las Sagradas Escrituras, entonces sí podemos confiar de que este libro pertenece al canon de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios ha confiado su palabra a su pueblo. Y se nos manda incluso en la Biblia, se nos manda a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos, ¿no? Judas habla acerca de eso. Entonces la Biblia, la iglesia es el depositario, es de alguna forma el preservador también de la palabra de Dios y el validador. Entonces no es el único, pero es un validador de la palabra de Dios. Y si los creyentes en general reciben un libro como la escritura, entonces es una buena marca para poder comprender que ese libro sí pertenece al canon de las Sagradas Escrituras. También otro tercer punto es que el origen de ese libro sea un origen apostólico o profético, o sea, que haya sido escrito por un apóstol, un profeta o alguien muy cercano a ellos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del libro del Evangelio de Lucas, el Evangelio de Hechos, el libro de los Hechos, si bien es cierto, fue escrito no por un apóstol, sino por el médico amado Lucas, era una persona muy cercana al apóstol Pablo, era una persona que fue testigo ocular de todas estas cosas, entonces era confiable su testimonio y recepción masiva, digámoslo así, por las iglesias locales de la época en la cual se escribió. Entonces, tres puntos importantes para considerar dentro de la canonicidad: la belleza, integridad e inerrancia de sus escritos, la recepción masiva por parte de las iglesias locales de su época y el origen apostólico profético justamente de esos escritos. Otro punto importante
que también podemos considerar cuando queremos comprender cuáles son los atributos o cuáles son las marcas o cuáles son los criterios utilizados para poder determinar si un libro es canon o no, es parte del canon o no. El primero es el hecho de que ese libro tenga ese principio autoatestiguador. El segundo, las marcas divinas que podíamos encontrar como atributos de canonicidad. Y el tercero es el testimonio interno del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu mismo nos da testimonio de que tal libro es la verdad de Dios. Recuerda que el Señor Jesús prometió que Él nos guiaría toda la verdad y que Él nos enseñaría todas las cosas. Entonces, el Espíritu de Dios también nos guía para poder aceptar y recibir tal o cual libro como parte del canon de las Sagradas Escrituras. Entonces, habiendo entendido esos tres puntos importantes, podemos comenzar entonces a analizar cómo es que sucedió el proceso de canonización o de reconocimiento del canon, tanto de los libros del Antiguo Testamento como de los libros del Nuevo Testamento, que fueron dos procesos muy diferentes, en tiempos distintos y de maneras muy diferentes, pero igual por medio de las dos, Dios preservó su palabra, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, utilizando diferentes formas y medios, pero Dios preserva su palabra, y eso es lo maravilloso y eso es lo importante de entender en esta doctrina, que podemos confiar en que los escritos que tenemos del Antiguo Testamento y del Nuevo son la palabra de Dios, porque Dios ha preservado su ley. Mira, por favor, este pequeño corto video que nos puede también dar un poquito más de claridad sobre el tema. Cuando hablamos de la Biblia, entonces, quizás algunos de ustedes han oído el término el canon de la palabra. El canon es una palabra que viene del griego, canon, que significa vara de medida, estándar. En otras palabras, cuando decimos eso es contrario al canon, lo que estamos diciendo es que esa enseñanza es contrario a este estándar, a esta vara de medida. A eso es que se refiere cuando hablamos del canon de las Escrituras. ¿Y cuáles son o qué compone el canon de esas Escrituras? Bueno, son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, usted lo suma, son 66 libros, que la iglesia primitiva reconoció como bueno, como válido, que venían de puño y letra de aquellos a quienes ellos conocían a Pablo, conocían a Juan, conocían a Pedro, y que le dieron aceptación precisamente porque sabían quién eran sus autores y porque no encontraban contradicciones entre un libro y otro. Hay libros que han sido rechazados, que no están aquí en nuestra traducción, los libros deuterocanónicos, que sí están en lo que es la traducción católica. ¿Por qué la iglesia primitiva rechazó esos libros? Bueno, primero, porque en esos libros hay doctrinas que contradicen el resto de lo que está aquí. Uno de los criterios para incluirlo, para la iglesia primitiva incluirlo, era que no podía haber contradicción entre este libro y estar en el mismo canon, en el mismo libro de la Biblia. Entonces hay doctrinas contradictorias que no están en el resto de esta palabra, porque hay errores de historia en esos libros, y más importante aún, porque en esos libros se escribieron en el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 400 años de historia donde no hubo profeta, donde no hubo nadie quien comunicara la verdad de Dios. Y si no hubo ni siquiera profeta, ¿quién estaba escribiendo esta palabra? Los mismos libros deuterocanónicos, creo que primera o segunda de Macabeo, dice que no había profeta en ese tiempo. O sea, los mismos libros hablan de que no había profeta. Entonces no había quien los inspirara, de forma infalible. Y el pueblo judío, esos libros se escribieron dentro del pueblo judío, el pueblo judío nunca los aceptó como bueno y válido, siempre los rechazó. Y por eso no están en nuestra traducción. ¿Cuáles eran los requisitos para ser incluidos en el canon? O sea, ¿cómo estos libros llegan a formar la Biblia de hoy? ¿Cómo nosotros sabemos que estos sí y otros no? Bueno, aquí hay algunos requisitos que tenían que llenar. Primero, el libro tenía que haber sido escrito por un hombre de Dios, que fuera confirmado por actos de Dios, que dijera la verdad acerca de Dios, que hubiese venido en el poder de Dios y que fuera aceptado por la gente de Dios. Moisés fue confirmado por actos de Dios. Vino en el poder de Dios, fue aceptado por el pueblo de Dios, y siempre dijo la verdad con relación a Dios, porque nunca se contradijo cuando decía algo, cuando predijo algo, nunca hubo contradicciones en sus afirmaciones. Segundo, para aceptar a uno de estos libros, el autor, apóstol, profeta, quien fuera, tenía que haber sido conocido de la gente. De manera que alguien pudiera decir, sí, no, mira, esto
esto lo escribió Juan, porque esto mismo me habló Juan. Yo era discípulo de Juan. Policarpo, por ejemplo, atestigo acerca de algunos de estos libros. Y Policarpo fue discípulo personal de Juan. Y si Policarpo dice, sí, claro, mira, es el puño y letra de Juan, y aparte de eso, eso fue lo que Juan me enseñó, esto es una carta de Juan, pues hay que prestarle atención a ese individuo que estuvo enseñado por Juan. Y finalmente, los libros tenían que contar con la aprobación de los padres, léase fundadores, de la iglesia, a que todos pudieran estar de acuerdo en que estos fueron libros fidedignos, que fueron originales y que vienen de puño y letra de gente en quien nosotros confiamos. Todo eso es importante para lo que hoy nosotros conocemos como el canon. ¿Qué pasó con el canon entonces? Cuando este libro se considera terminado, cerrado, que ya no habrían libros nuevos que añadirle, es un concepto importante porque hoy en día nosotros oímos con frecuencia, ¿no?, que alguien tuvo un sueño, que tuvo una visión, que lo llevaron al infierno, lo llevaron al cielo y que le mostraron 30,000 cosas y la gente enseña eso. Lo enseña como doctrina, lo predica de los púlpitos y en ese caso había que comenzar a agregarle aquí atrás todas esas nuevas revelaciones. Porque si realmente hay descripciones del infierno nuevas que Dios ha dado que son infalibles, eso corresponde a este libro. Pero el canon fue cerrado. Llegó un momento donde la iglesia primitiva dijo, Dios terminó de inspirar. Y nosotros vemos que en el año 397, el concilio de Cartagena, al cual asistió incluso el famoso Agustín, que dentro de la doctrina católica es conocido como San Agustín, consideró el canon cerrado. En otras palabras, hemos revisado, Cristo nació, se supone, alrededor del año 0 de nuestra época, de manera que estamos hablando 400 años después prácticamente. Hemos revisado todos los libros que han circulado, todas las cartas, hemos descartado algunas, hemos incluido otras, muchos no han llenado los requisitos, lo hemos dejado fuera, y nosotros entendemos que estas cartas, estos libros, son los únicos que llenan los requisitos para ser incluidos dentro del canon, y estos son estos 66 libros que nosotros tenemos en el día de hoy. Los libros deuterocanónicos en el concilio de Cartagena, en el cual estuvo Agustín, no consideró los libros deuterocanónicos como infalibles o inspirados. De hecho, la traducción oficial del Vaticano, que es la Vulgata, una traducción hecha al latín, hecha por Jerónimo, en esa traducción, los libros deuterocanónicos están fuera en una sección aparte bajo el título de libros no inspirados. Esa es la versión oficial del Vaticano. Los libros fueron incluidos en el año 1549, más de 1 milenio y medio después, a raíz de la controversia con Martín Lutero. Pero hasta esa época no eran considerados ni siquiera por la doctrina católica como libros inspirados. Este libro cierra con estas palabras, Apocalipsis 22, del 18 al 20. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, ven, Señor Jesús. El que le quite o el que le ponga, sufrirá graves consecuencias. Eso es como el libro cierra. La importancia de eso, ya yo la mencioné en la introducción, es esta. La implicación de todo esto es que no hay revelación doctrinal nueva. Muy bien. Entendiendo o redondeando la idea de cómo es que un libro se consideró parte del canon, vamos a examinar por separado cada uno de estos dos procesos, entendiendo primero el canon o cómo se formó, cómo se cerró el canon del Antiguo Testamento. Y tenemos testimonios como el del historiador Josefo, que a pesar de que no era un creyente, era muy exacto, muy preciso en sus relatos y sus narraciones históricas y cronológicas. Y él nos sostiene o él nos narra de que el canon del Antiguo Testamento fue completado alrededor del 400 a.C. No sabemos exactamente con certeza la fecha en que esto ocurrió, pero por lo menos sí sabemos que cuando Cristo ya había nacido y estaba ministrando en la tierra, el canon ya se encontraba cerrado para esa época. También tenemos los descubrimientos arqueológicos de los rollos del Mar Muerto, que contienen porciones de los libros, de todos los libros del Antiguo Testamento que nosotros consideramos como canon. Entonces, ahora, si bien es cierto, nosotros
en esta parte occidental del mundo consideramos 39 libros del Antiguo Testamento, son los mismos que el canon hebreo, la Tanaj, la Biblia hebrea, solo que ellos tienen un número más reducido de libros, no porque haya menos libros, sino porque se han compilado varios en uno solo. Por ejemplo, los 12 profetas menores son considerados un solo libro, Primera y Segunda de Samuel también son un solo libro, Primera y Segunda de Reyes también, Primera y Segunda de Crónicas también, y Esdras y Nehemías también son consideradas como un único libro. Entonces, si bien es cierto, eh, son los mismos 39 libros que tenemos nosotros en nuestro canon del Antiguo Testamento, están organizados de manera diferente. Esa es la única diferencia con respecto al canon que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. Ahora, eh, mencionábamos o decíamos de que hay diferencias con, por ejemplo, la Biblia católica o las iglesias cristianas orientales, que consideran un segundo canon, ¿no? Un nuevo grupo de libros que ellos les llaman los deuterocanónicos o segundo canon. ¿Y cuál es la idea de estos? Estos libros son libros que se han añadido y que ellos consideran o inspirados por Dios o de alguna ayuda a la edificación de los creyentes. Nosotros le llamamos libros apócrifos, no le llamamos deuterocanónico porque solamente creemos en la existencia de un canon, pero sí le llamamos libros apócrifos, que básicamente significa escondido u oculto, porque no tenemos claridad de quién es el autor realmente de esos libros, porque a pesar de que tienen nombres que pudieran ser un poco tentadores para considerarlos como parte del canon, no consideran fielmente quién es el verdadero autor. Por ejemplo, entre los libros del Antiguo Testamento, libros apócrifos, podemos encontrar los libros de Tobías, de Judith, la sabiduría de Salmón, Baruch, la epístola de Jeremías, algunos añadidos a la historia de Daniel, la oración de Manasés, primera y segunda de Macabeos, que básicamente es una cronología de la época de la guerra de los Macabeos, y estos libros contienen imprecisiones, contienen ciertos errores, nunca fueron reconocidos por los judíos como parte de la Biblia hebrea. Josefo no los menciona como parte del canon del Antiguo Testamento, nunca fueron citados por Jesús ni por los escritores demás del Nuevo Testamento, no fueron citados por los apóstoles jamás como parte de la palabra de Dios, y esas son algunas de las razones por las cuales no consideramos esos libros como parte del canon. A pesar de que la Iglesia Católica sí los considera, y en la Vulgata, la edición latina de la Biblia hebrea, escrita y compilada por Jerónimo, sí las considera. Nuestras Biblias cristianas, no las consideramos como parte o como parte del canon, en este caso del canon hebreo. ¿Sí? Esos son algunos de los puntos que tenemos que tener en cuenta. Ahora, con respecto al Nuevo Testamento, es un poco más fácil ya, porque aquí básicamente el criterio a utilizar fue si el autor era un apóstol o era un conocido de los apóstoles, alguien que era testigo ocular de todas las cosas que estaba escribiendo, si hubo aceptación mayoritaria entre las iglesias locales y entre los padres de la iglesia, y también en cuanto a la calidad, en cuanto a las marcas, estas de canonicidad que hemos mencionado, ¿no? En el Nuevo Testamento nosotros reconocemos 27 libros como inspirados por Dios. No todos los libros fueron reconocidos a la vez. Eh, Básicamente, los libros que mayores problemas tuvieron para ser reconocidos como parte del canon fueron el libro de Santiago, Tercera de Juan, el libro de Hebreos, básicamente porque no se tenía claro quién era el escritor de Hebreos o porque Santiago aparentemente contradecía la doctrina de la salvación por fe sin obras, que no es así. Ya sabemos que Santiago no contradice para nada la doctrina de Pablo, sino la complementa. Y el punto es de que a lo largo de los siglos, terminando en el 395, 400 después de Cristo aproximadamente, ya se considera cerrado el canon del Nuevo Testamento, y eh, ya la lista de libros originalmente reconocidos como la palabra de Dios en el Nuevo Testamento se encuentra cerrada, aprobada por la Iglesia y compilada
para nuestra edificación. ¿Hay libros apócrifos del Nuevo Testamento? Sí. ¿Hay evangelios supuestamente perdidos? Sí. Pero ya sabemos que uno de los atributos que un libro debe tener para ser considerado como parte del canon es que si realmente Dios preservó ese libro eh, con un libre acceso de parte de la iglesia, porque era su palabra y su palabra él la ha puesto a disposición de todos los creyentes, ¿no? Pero si estos libros esotéricos, misteriosos, místicos, escondidos, de pronto salen a la luz y son conocidos por muy pocos, no son reconocidos por la iglesia, nunca fueron citados por los historiadores, ni por Josefo, ni por Jesús, ni por los apóstoles, entonces definitivamente no podemos considerarlos como parte del canon del Antiguo Testamento. Aquí hay una pequeña cronología eh, cómo se fue considerando, de cómo se fue compilando también los libros del Antiguo Testamento y el libro más antiguo, el más reciente, perdón, vendría a ser el libro de Apocalipsis, compilado aproximadamente en el 95 después de Cristo. El primero fue el libro de Santiago, y en un lapso entonces de más o menos 50, 60 años fueron compilados todos los libros, fueron escritos, perdón, todos los libros del Nuevo Testamento, y tenemos aproximadamente hasta el 300 a 400 después de Cristo, unos 340 años después, 330 años después del último libro, fue cerrado el canon del Nuevo Testamento, considerando la lista de 27 libros que nosotros ya tenemos como claros, 4 evangelios, un libro histórico, 13 epístolas de Pablo, epístolas generales, epístolas universales, el libro profético Apocalipsis, y con eso tenemos los 27 libros que nosotros ahora tenemos como parte del Nuevo Testamento. Se había mencionado que habían algunos libros no considerados como parte del canon, y allí podemos ver libros de Clemente, 7 cartas a las iglesias de Asia, carta a la iglesia de Filipos, exégesis de algunos dichos de Jesús, la Didache, la epístola de Bernabé, el pastor de Hermas, que eran libros, no hablamos de herejías, no hablamos de libros dañinos o perversos, sino hablamos de comentarios que eran básicamente comentarios o escritos hechos por los padres de la iglesia a base o sobre la base de los evangelios, sobre la base de las epístolas apostólicas. Hay otro tipo de libros, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, que en primer lugar ni siquiera fueron escritos por aquellos autores supuestamente y que presentan serias inconsistencias con respecto a la doctrina, con respecto a la enseñanza y que no fueron utilizados ni por los padres de la iglesia, ni considerados, ni usados por las iglesias locales. Esos libros sí no solamente no son considerados en el canon del Nuevo Testamento, sino que son considerados libros heréticos, libros simplemente que no deben ni siquiera ser leídos por los creyentes porque contienen contenido que puede causar más bien confusión, más que edificación. Ese es un poco el proceso, hermanos, que hemos visto y los criterios básicamente que se han utilizado a lo largo de los siglos para poder considerar estos libros como parte del canon de las Sagradas Escrituras, y hemos visto que son diferentes para el caso del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, pero en modo general al final Dios igual ha usado a uno u a otro para preservar su palabra hasta el día de hoy. Y todos los libros que componen la Biblia son los libros que Dios quiso preservar hasta el día de hoy. Y si hay libros perdidos, libros no encontrados o no considerados por la iglesia, entonces definitivamente no eran parte del canon porque Dios no los preservó y Dios no los dispuso a disposición de su pueblo. Sin más, por ahora, hermanos, la próxima semana continuaremos con este asunto tan importante de la preservación y de la transmisión de las escrituras y cómo Dios ha preservado no solamente el contenido, el texto de la Biblia, de los libros, sino que aún las palabras, y lo ha hecho todo con gran poder para que la pureza de los escritos se mantenga casi incólume hasta el día de hoy. Solamente recordarles que para la próxima semana tenemos una lectura y nos toca ahora hacer un arqueo preliminar del libro de Primera de los Corintios, capítulo 28, del 1 al 10. Voy a estar colgando posteriormente
los resultados de los arqueos que yo mismo estoy realizando de estos textos para que usted lo pueda usar luego de haber hecho sus propios arqueos, usarlos como referencia. No olviden los pasos requeridos en este método son la observación, la lectura del texto en más de una versión, la separación de las frases, la identificación de los verbos, las palabras claves y sobre todo la identificación de las diferentes secciones en las cuales se divide el texto que se le ha encomendado como tarea. Estas secciones deben de quedar claras, deben de definirse claramente porque estas secciones nos ayudan a determinar luego las relaciones entre ellas y las relaciones dentro de ellas y también nos van a ayudar a poder seguir el flujo de pensamiento del escritor bíblico al momento que le escribió. Esa estructura no podemos dejarla a un lado, sino tenemos que hacerla, tenemos que pensar y tenemos que esquematizarla, porque eso no solo nos va a ayudar a un bosquejo de una posterior clase o prédica o sermón, sino que también nos va a ayudar a entender en la lectura y en la interpretación del texto que estamos considerando. Muy bien, hermanos, sigamos practicando con el método de Bible Arc, sigan practicando con las identificaciones de las relaciones y por favor cualquier pregunta, consulta que tengan, no duden en hacérmelo llegar a través de la herramienta Moodle o a través de mi correo, que lo más pronto posible yo les voy a responder para que podamos estar todos alineados en la misma página, avanzando constantemente en este texto para ser mejores aprendices de la palabra, mejores intérpretes de la palabra y mejores maestros de la palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.